Continuamos con La Noche. En noviembre del año pasado, el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, en una entrevista concedida al subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, habló sobre la postura del alto tribunal frente al proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de las FARC. El reconocido jurista habló sobre la obligación que tiene Colombia de ejecutar las condenas de los máximos responsables de crímenes atroces dentro del marco de la justicia transicional. ¿Cuáles son las obligaciones internacionales, jurídicas, que debe tener el Estado colombiano dentro de este proceso de paz, fiscal? Ahora Colombia está explorando una negociación con la FARC en Cuba. Y el debate ahí es, ¿la Corte se puede meter y arruinar esa negociación o no? Ese es el tema. Ese tema se precipitó porque la fiscal que me reemplazó, la fiscal Fatou Bensouda, mandó una carta a la Corte Constitucional diciendo que hasta ahora todo estaba bien en Colombia, pero que si no se aplicaban las penas ya adoptadas, porque casi todos los jefes de guerrilleros de la FARC están condenados, ella no puede considerar que esto es un esfuerzo genuino y debería actuar. Como usted mismo lo plantea, señor fiscal, y lo han dicho los mismos cabecillas de las FARC, que ellos pues no van a pagar un solo día de cárcel. Bueno, ellos deben entrar en un contexto internacional. Ellos son líderes, son los máximos comandantes, tienen que entender que son responsables de todo lo que ha hecho su gente y tienen que decir, bueno, ¿cómo manejan eso? La cárcel no significa que vaya a una mazmorra. La cárcel puede, digamos, dentro de esa opción que da la fiscal, hay espacio para discutir alternativas. La cárcel no hace falta ser una mazmorra, puede ser una casa. En Colombia se acepta que la pena se cumpla en el extranjero, puede ser una casa en Cuba. La Corte Penal Internacional no se mete con la actividad política de los acusados. Para la Corte Penal Internacional, si cumplen condena en una sala del Congreso de la Nación colombiano, para la Corte está bien. El tema es, si se firma un acuerdo de paz, ¿qué pasa con esas sentencias? Una variante sería dejarlas condicional. La fiscal dice que tiene que ser cumplimiento efectivo. La Corte Constitucional dice que tiene que una parte ser cumplida, por lo menos. Ahí está el espacio que se dirimirá. Señor fiscal, cuando hablamos de pena condicional, ¿a qué nos referimos? ¿A que no sea pagada en cárcel? ¿Que se hable de otro tipo de pena alternativa? Bueno, pues eso tenemos que verlo, porque puede ser una pena alternativa. Hay un mecanismo que se llama probation, que es el sujeto está condenado a 80 años, pero no va preso salvo que cometa un nuevo delito. Eso todavía no se planteó. Si se planteara, habría que ver cómo lo reexamina la fiscal de la Corte Penal Internacional. Por eso, el marco está claro. A Colombia le piden que, además de hacer todo lo que está haciendo, que haya castigo para los máximos responsables. Y eso, cómo se articula, se verá. Si Colombia puede meter el gol, veremos. Señor fiscal, usted ha señalado que es un error hacer tanto énfasis en la hipotética actuación de la Corte Penal Internacional. ¿No cree que de alguna manera, haciendo ese énfasis, se puede garantizar y exigirle un poco más a los victimarios para que en el marco, digamos, de la negociación entreguen mucho más? No, yo nunca dije que fue un error poner énfasis en la Corte Penal. Yo lo que creo es que el problema no es la Corte Penal Internacional, el problema son las FARC. Yo lo que digo es que el problema real no es ni el gobierno colombiano ni la Corte. Ahí no hay un conflicto. El conflicto es con la FARC. Las FARC tienen que ofrecer explicaciones y clarificaciones, renunciar a las armas, renunciar a la violencia, ofrecer modelos donde se garantice la no impunidad y la no repetición. En Bogotá, Colombia, ex viceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza, en una parte de la entrevista que concedió el fiscal Eduardo Montealegre al periódico colombiano El Tiempo, dice lo siguiente: el paso por seguir es preparar una argumentación de altísimo nivel para defender en su momento ante los jueces de la Corte Penal Internacional nuestra visión de la compatibilidad de nuestro modelo de justicia transicional con el Estatuto de Roma. La posición de la fiscal de la CPI no necesariamente debe ser la misma que la de sus jueces, y son los jueces, no la fiscal, los que deciden acerca de la admisibilidad de un caso ante la CPI. Colombia, o por lo menos el gobierno de Colombia, sabe que va a venir por parte de la justicia internacional una intervención a lo que se acuerde o no en La Habana.
Es difícil llegar a esa conclusión. A mí, de ese planteamiento del fiscal, lo que me preocupa es que uno pudiese también interpretarlo en la línea de que él va a insistir en la idea de que no haya penas privativas de la libertad. Y me parece que eso sería un gravísimo, un craso error. Más mensajes claros de parte de los fiscales de la Corte Penal Internacional es difícil. Me parece que ir en contravía de eso es correr enormes riesgos. Y además me parece que tampoco ayuda en la negociación. Yo no creo que sea útil para la negociación que el fiscal colombiano esté una y otra vez, en lugar de pensar en cómo perseguir a los responsables de los delitos, buscando cómo no tienen que pagar por ellos. Yo creo que ese mensaje institucional es muy dañino. Yo creo que eso le resta además maniobra de negociación a los delegados del gobierno en La Habana. Me parece que además siembra falsas expectativas en los guerrilleros de las FARC que están allá, y además me parece que la consecuencia en todo caso es muy mala. Yo no veo tampoco firmando a los jefes de las FARC un acuerdo con el gobierno colombiano que vaya en contravía de lo que dice la fiscal Bensouda, sobre la vía de que quizás en algún momento el gobierno colombiano tenga una muy buena argumentación para convencer a los jueces de la Corte Penal Internacional. Y déjeme agregar lo siguiente, lo que expresa la fiscal Bensouda tiene sentido. ¿Y tiene sentido en qué dirección? Pues es que el caso colombiano de quedar estos crímenes en la impunidad dejaría un antecedente para otros ejemplos y otros conflictos alrededor del mundo en el cual se pueden buscar figuras similares dirigidas a que los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad no paguen cárcel por sus delitos. Y evidentemente ese mensaje es muy negativo, y por eso la fiscal Bensouda insiste sistemáticamente en sostener que no impunidad equivale a penas privativas de la libertad. Señor Nieto, una breve pregunta para despedirlo. ¿De quién es la potestad en Colombia para proponer penas de prisión a los miembros de las FARC? Finalmente, quien tiene que tomar la decisión sobre eso es el Congreso de la República, que es quien tiene que desarrollar el marco jurídico para la paz aprobado antes por el Congreso y que ha recibido 2 avales de la Corte Constitucional. El fiscal general de la Nación no es nada distinto que un ejecutor de lo que la Constitución y las leyes dicen. Pero bueno, él ha intervenido públicamente en este debate en muchas ocasiones, se mantiene en la defensa de su posición. Yo creo que comete un error jurídico y creo que además es también un craso error político con unas muy desagradables y malas consecuencias para el país. Queremos agradecerle mucho en Bogotá, Colombia, a Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia colombiano, por habernos acompañado en la noche. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Incorporamos a esta hora en nuestros estudios de NTN 24 a Clara Rojas, congresista colombiana por el Partido Liberal, también víctima de las FARC. Fue secuestrada por este grupo terrorista el 23 de febrero de 2002 y duró casi 6 años en cautiverio. Bienvenida al programa La Noche. Bueno, no, mil gracias. Para mí es un gusto estar aquí. ¿Podemos hablar de justicia y contemplar que ningún miembro de las FARC pague una pena de prisión? Bueno, yo creo que esa propuesta del fiscal ha venido siendo desafortunada. Yo comparto plenamente lo que ha expresado el vicefiscal Loaiza, Nieto Loaiza. Yo creo que realmente a quien le corresponde tomar esa decisión será el Congreso de la República, y sin duda el fiscal es un funcionario, y yo creo que es posible que él lo quiera hacer de buena fe para avanzar en el proceso, pero creo que eso no genera un buen ambiente en el proceso, y como se explica, le está generando o restando un margen de maniobra al gobierno para poder negociar, ¿no? ¿Hasta dónde cree usted, señora Rojas, que se puede ceder en aras de la paz? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite, la línea roja que no se debe cruzar? Bueno, pues ya lo dijo el marco jurídico para la paz. Eso fue una ley que salió el año anterior, y básicamente se entiende que el límite son los delitos de lesa humanidad. Yo creo que eso ya está en la ley, la Constitución y la Corte ya lo han avalado, de manera que vamos por esa línea, y yo creo que vamos logrando consensos, ¿no? El fiscal comentaba que estuvo reunido con la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional y que le dijo que no hay justicia sin penas de prisión. ¿Debería Colombia desconocer esta posición? No, por supuesto que no. Yo pienso que es no solo un pronunciamiento de parte de la Corte Penal Internacional, sino también de la comunidad internacional, que si bien están de acuerdo y apoyan el proceso de paz, por supuesto entienden que hay unos mínimos y un respeto por la dignidad de las víctimas que es tan importante. ¿Usted qué le dice, senadora, a aquellas personas que en Colombia dicen
que una paz así no es posible, que por eso toca hacerla sin penas de prisión, buscando penas alternativas, porque definitivamente no va a ser posible con los señores de las FARC hablar de cárcel. No, yo les digo que estamos siendo muy generosas las víctimas de las FARC, muchísimo. Pensar en 8 años como hicieron las víctimas de los paramilitares solamente frente a las atrocidades que cometieron fue una generosidad, pero realmente los paramilitares entendieron que tenían que pagar por esos delitos, por ese daño que le hicieron no a Colombia, sino a la humanidad en su conjunto. Por eso se llaman delitos de lesa humanidad, porque es un delito tan grave que afecta a toda la comunidad internacional en su conjunto. Entonces, yo apelaría a que realmente los negociadores y las FARC entienda que sobre la impunidad no se construye una paz. Puede que se firme un acuerdo, pero eso no es una paz. Y yo ya decía anteriormente que hay que vincular a todo el mundo, pero también se tiene que imbricar y tiene que entender las FARC que la sociedad colombiana está siendo supremamente generosa si solamente les da 8, 10 años de cárcel al secretariado para que cumplan al menos esa pena representativa de todos los delitos de lesa humanidad que han cometido durante 50 años. Es nuestro tema de hoy. ¿Ustedes qué opinan en redes sociales? Les seguimos preguntando, ¿qué opinan de la defensa de la justicia sin penas de prisión para los cabecillas de las FARC hecha ante la Corte Penal Internacional por el fiscal colombiano Eduardo Montealegre? Pueden seguirnos escribiendo a las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos para seguir hablando sobre esta posición de la Corte Penal Internacional al insistir en que los máximos responsables de delitos de lesa humanidad en Colombia cometidos por el grupo terrorista de las FARC no pueden estar exentos de pagar condenas en prisión. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.